Hola de nuevo, bienvenidos a Jordi Muro, Diario de un coleccionista. Lo que os voy a presentar hoy es un unboxing donde os mostraré varias piezas y sobre todo las dos últimas boxes que he conseguido del glorioso álbum Pieces of You del 95. Glorioso álbum de Jewel Kitcher. Para los que seáis nuevos en el canal, lo estáis entrando ahora, el enfoque de mis vídeos van de la siguiente manera: hago un poco de historieta en la que se aprende o sobre todo se desaprende y posteriormente pasamos al unboxing. Así que si nos interesa esta historieta, para adelante, como siempre, pam pam y al vídeo. Y si no os interesa, pues os vais a uno de esos vídeos que tienen ahí gloriosos, hay Master of the Universe que alojan millones y millones de suscriptores que les regalan de todo. Vamos a la historieta. Jewel Kitcher, lo pronuncio bien porque lo he escuchado miles de veces. Jewel, de toda la vida, joya. Esta joven tiene la misma edad que yo, nació en mayo del 74, mejor llevados que yo, evidentemente. Yo nací en octubre, por si alguien me quiere hacer regalos en aquel momento, pero sobre todo musicales, regalos musicales, octubre. Dicho eso, ¿qué podríamos contar de esta moza? Pues mira, esta moza, ¿de qué le viene la afición Ford? Esta chica nació en Utah, pero vivió muchos años con su padre en Alaska. En Alaska lo que hacían es tocaban por bares, porque el padre era cantante de folk, cantante aficionado de folk, profesor de música, y la chica lo hacía realmente bien. Lo hacía realmente tan bien que llegó, para los que nos gusta el folk, donde llegó. Se le ha hecho un poco de todo, pero sobre todo lo que la caracteriza en la voz o el tono que tiene de voz es que canta estilo yodel, es que no sé pronunciarlo, yodel, es igual, es estilo de cante tirolés. Y canta tiroles, no canta tiroles, ni mucho menos, no canta el rollo tiroles de Suiza ni nada parecido. Lo que juega mucho es con los graves y los agudos, pero lo hace de una forma bellísima. Me encanta cómo suena esta chica tocando. ¿Qué podemos decir? Pues además de compositora y cantante, evidentemente, escritora, tiene varios libros. Y además ha colaborado, sigue colaborando a veces, tanto en cine como en televisión. ¿Qué os podría recomendar de cine? De cine, por ejemplo, acordaos que en 1999, dirigida por el Ang Lee, tenemos la peli de Cabalgando con el Diablo, en el que su papel, bueno, tampoco es nada del otro mundo, sale muy guapa, era jovencísima, sale preciosa, pero bueno, pasa bastante desapercibida. La peli no está mal, no se deja llevar, y está, por ejemplo, pues que conozcáis con el Tobey Maguire o con el Mark Ruffalo. Otra peli donde no lo hace nada mal y ya es un poco más underground y está muy bien es la peli de Ring of Fire, ¿no? En la que interpreta a Jane Foster. ¿Y quién es Jane Foster? Evidentemente la interpreta la mujer de Johnny Cash. Esta peli es un poco más underground y está muy bien. Además ella toca la guitarra, o sea que le queda como anillo al dedo, nunca mejor dicho. Y en cuanto a televisión, la podéis ver colaborando. Mira, podéis ver, hay un reality muy famoso, precisamente se graba en Alaska, se llama Alaska, la última frontera, donde asiduamente sale su padre y ella a veces pues también la ves por allí. ¿Qué más podríamos decir de ella? Pues mira, fíjate a dónde para el estilo que toca ha llegado a salir, lo comenté el otro día, por ejemplo, Sade también salió, no es habitual que salgan, pero la revista Time llegó a salir la Jewel, también la Rolling Stone y en muchas otras, por lo que ahora veréis, normal que salga. Más historieta de la amiga Jewel. Pues mirad, por ejemplo, podríamos explicar, tiene 11 álbumes de estudio, pero tiene un poco de todo. Lo que mejor hace es el folk, pero tiene hasta 2 álbumes de Navidad, que es típico, ¿sabes? Pues Navidad, que están bien. Tiene un álbum de música para niños, llámale nana, llámale lo que quieras, que me encanta, porque soy un niño. A mí me encanta ese álbum, que además está producido por Fisher Price, déjatelo ir. Y entre otros tiene lo que es su quinto álbum, que se llama el 0304, el 304 de toda la vida. Es un álbum muy odiado, muy amado por algunos. A mí particularmente es el que menos me gusta. ¿Por qué? Porque en el año 2003 a esta mujer le hizo por hacer un álbum dance, sobre todo arrastrada por la industria musical. Sabéis que esto pues os lo explicaré, pero en su primer álbum vendió muchos discos, segundo y tercero también, y al final cuando te conviertes en una estrella pues a veces te dejas arrastrar. Y esta se dejó arrastrar, hizo un disco de dance. La tía se enfundó a lo rollo Beyoncé y entre otros ya diréis, pues igual me suena, sí que sonará malandrines, sobre todo a los del sector masculino, porque hizo un vídeo de una canción que se llama Intuition, bueno, lo veréis.
¿Y qué dejó de bueno ese álbum? Pues dejó de bueno unas imágenes enseñando algo de carne que no están nada mal. Aparte de eso, poca cosa más. Y en cuanto a lo que es el vídeo, os voy a enseñar esto. Esto es la edición, este es el álbum, un álbum editado, su ópera prima. De hecho, vendió 12 millones de discos solo en Estados Unidos. Sigue estando catalogado como, y sobre todo pensar que es folk, es muy difícil que folk venda tantos discos. Está catalogado, pues está en el podium de los mejores estrenos o de los mejores primeros álbums de cantantes. Pues la verdad es que vendió una pasada. Ciertamente no lo descubrí en ese año, el 95, lo descubrí creo que 2 o 3 años posteriores, un amiguete de allí, pues cuando iba a gimnasio, antes iba a gimnasio, hija, me mantenía en forma y todo, y me dejó un CD, entre otros, y escuché pues una chiquita que cantaba un rollo muy suave, con una voz muy bonita, muy aterciopelada, graves, agudos, no era tiroles, sonaba muy bien. Y el álbum es una gloriosa, para mí es de aquellos álbumes súper importantes. Y entre otros considero que tiene una de las mejores canciones de amor, por qué no decirlo, de la historia, que es Foolish Games, juegos de tontos o tontunas, o llamarle como quieras, y es una auténtica gozada. Este es el álbum, esto es una edición americana. Ojo, no vacilo, no. Una edición americana porque cuando editaron esto todavía se podían conseguir vinilos, aunque fueran de importación, muy bien de precio. Luego se hizo una edición europea y se hicieron 50.000 cosas más. Lo que os voy a mostrar es las boxes recién editadas, tanto en 4 vinilos, que necesitaba tenerla porque ahora os lo enseñaré, pero bueno, sobre todo tiene unas demos, tiene unos temas en directo, tiene algunas rarezas que para los que os gusta mucho, como a mí os gusta este álbum, valen la pena. Para los que os gusta el folk o ese estilo de música, vale mucho la pena. No hay dance, no hay nada de dance, no os preocupéis, es todo folk, es todo referido o en relación a lo que es el Pieces of You. Y luego os enseñaré también, no podía estarme de tenerla, la box de los CDs. Una editada en Estados Unidos y otra en México. Déjatelo ir, así van las cosas. Pero me han salido relativamente bien de precio, como siempre comento, y no me he podido resistir. Me repito, como el ajo, pero es lo que tiene. Así que compañeros, como siempre, espero que os guste o que no, que podáis ver alguna cosa que no habíais visto hasta la fecha, espero que sí, al menos, por lo menos en castellano, y sobre todo que podáis chafardear, que es lo que mola, para que decidáis si os gusta, si os atrae o si os deja de atraer, para valorar lo que es la calidad desde mi más humilde posición y valorar vosotros si merece o no la pena comprarla, conseguirla o tenerla en la cole. Para nada más. Así que dicho esto y todo el chorreo como siempre de la historieta anterior al unboxing, compis resistir, viva la música, la buena música, sea folk, sea absolutamente lo que sea. Además es que esta chica, en serio, escuchar algo. Canta muy bien. El otro día comentaba en uno de estos de por fin llegaron, eso que iba a acabar, uno de estos que comento de por fin llegaron los discos en menos, donde salía la Taylor Swift y había hablado también de la Susan Vega, que algún día haremos algo de Susan Vega, y os había hablado sobre todo de Jewel. Esta para mí es de lo mejor de este estilo que ha habido. Para mí. Muchachos, compañeros, compañeras, niños, niñas, abuelos, abuelas, todo lo que sea capaz de ver estos vídeos y no enfermar en ello. Hasta pronto, nos vemos. Bien, mirad, lo haremos de esta manera. Os mostraré un poco la cole. Casi toda la tengo en CD. En vinilo era complicado, ni se había reeditado muchas de las cosas. Además son CDs made in USA, son americanos casi todos y algunos japos. Mirad, esta sí, esta es europeo. Esta es la edición europea que me tuve que comprar pues justo cuando empecé a escuchar a esta chica y me encantó. Y este es el Pieces of You. Este álbum es una pasada, es una pasada. Y como es una pasada, pues llegó a mis manos una edición promo. ¿Veis? Esto es una promo japo. Acordaos, esto es el Obi. Mirad, enseñaré esta y creo que no os debo enseñar ninguna más. Pero bueno, mirad, ¿veis? Esto va así. Y adentro aquí pues esta tiene ya el tema sampler, tenemos aquí el código y aquí dentro pues lleva un booklet japo y nada más, no deja de ser un CD fabricado en Japón, en el que normalmente, a ver si este es el caso, ¿veis? Teníamos aquí una que no era habitual, entonces una bonus track, a ver si enfoca, aquí, ¿veis? La 15, Emily, pues venga, bonus track, pues perfecto. Más que nada es la rareza que os comento de cuando me gusta algo tanto,
pues intento conseguir, además estos CDs en su momento se conseguían muy bien de precio, ahora no porque estamos todos locos de la cabeza y no es normal, pero bueno, ¿veis? Esto es una reedición que hicieron también de Forever Young, que salían relativamente baratas, ahora las hay mucho más baratas, entonces eran más o menos 1500, 2000, ahora las hacen incluso de 1000 yens. Pero bueno, me hizo gracia, fijaos el detalle, la foto, evidentemente, la foto no es la misma. Los japos pues editaron con esta foto como reedición. Ya está. Aparte, si os fijáis, aquí sí que tendríamos, mirar, tendríamos una, además de la bonus de Emily, pues tenemos la Foolish Games también, pues el edit, una versión. ¿La veis? Perfecto. Álbum 95, acordaos, al 95, aunque se escribió en el 94, los edita hasta el 95. En el 98 tenemos esto, que es otra gozada que se llama Spirit. Esto también es la edición europea. En aquel entonces no era como ahora, no tenías acceso a todo lo que tenemos y yo compré la edición europea. Esta canción es brutal y además hay una canción muy bonita que se la dedica a Barcelona y ahora no la encontraré, pero está aquí, correcto, la 10. Barcelona, y no es por nada, pero me hacía gracia porque yo ya me he criado aquí, es lo que tiene, ¿vale? Pero esto suena muy guay. Como no, la edición japo, ¿veis? La edición japo que además es una maravilla. Y que teníamos también, pues bueno, por el camino conseguí la del single, que era Hands, Manos, que es una canción muy bonita, si la escucháis, es otra auténtica gozada, también aquí en single, y otro single japo, que a veces esto se daba, cada vez menos, pero además esto es un promo, y este no lo pienso abrir, le da igual, es una joyita para mí, una jewel, una joya para mi colección, nunca mejor dicho. Después de este tercer álbum, que además es, perdonadle, el segundo álbum, que estaba súper bien, en medio, en el 90, un año después, en el 99, edita esto, ¿veis? Esto es americano, esto lo tengo así, es una edición americana, normal y corriente, llevo el case, pero lo que tenía que son, pues nada, son temas de Navidad, como tiene que ser, lo toco así, rollo folk, rollo country, toco muy bien la guitarrita, tengo una buena voz, pues me pongo a hacer temas. Estas fundas sí que no me gustan, parece las galgas esta de vinilo, a mí no me gusta, pero bueno, ahora lo cambiaré, no sé por qué la tengo aquí. Y es un álbum que está bien. Ojo, esto se ha reeditado en vinilo y no lo tengo aún, pero si lo consigo a un precio, pues se hizo una edición en silver, en plata, que como se edita en Estados Unidos ya están disparadas, pero intentaré conseguirla normal. Si la consigo en vinilo, pues me hará gracia, porque no está mal, por el 20 aniversario, pues lo reeditaron. De aquí pasaríamos a este álbum, de medio, al cuarto álbum, que es el This Way. Esta vez la edición europea, aquí aún me molaba y no tenía más remedio comprarla de esta manera. Fijaos que aquí ya, pues aquí tiene una canción muy bonita, ¿vale? Standing Still, y bueno, está bien, este igual os suena, está muy guapo este rollo. Y esto lo hace en el 2001. De aquí tenemos la edición japo, esto es la japo, ¿veis? Vuelven a cambiar la portada. Está muy chula y diréis, no tiene Jordi, si no tiene lobby. ¿Cómo que no tiene lobby? Claro que tiene lobby, pero pasa lo siguiente, además esta, si la podéis ver a trasluz, está impoluta porque la estrené yo, pero es que lobby, es que no quiero, es que como meta los dedazos me corto los de estos. El lobby en este caso, que es el segundo que os mostraré, ya no os mostraré nada más japo porque nos vamos a alargar, una pasada, es así, dorado, una pasada. Y como es dorado, pues aquí el Tito Jordi lo guarda, lo enfunda. Eso sí, lo abrí porque quería escucharlo, porque aquí como no, ¿veis? Teníamos unas bonus en directo, pues bueno, me hacía gracia. ¿Está? Cuando algo me gusta mucho, si no lo tengo en otro formato, no lo he escuchado, suelo abrirlo. ¿Veis? Aquí tenemos Standing Still, el single, también japo que puede conseguir. El glorioso álbum del 2003, 0304, ¿veis? Aquí, a lo Beyoncé, ya te digo, este es americano, ya está. El single lo compré por comprar, ni lo he abierto. Es un álbum que no me gusta y me era por hacer la gracia, porque mira, no deja de ser Jewel, la voz está bien, pero bueno, ya veréis el vídeo, esto no tiene nombre. Aquí vuelve a retomar las raíces y este álbum vuelve a estar bien. Además es una edición japo, una promo también muy chula, y este álbum pues lo editan, que no me equivoque yo, estábamos 2003 y pasamos al 2006, 3 años después edita esto. No está mal, aquí ya retoma su rollete. Después tenemos este Perfectly Clear, también es un CD, mira qué guapetona, madre mía. También es un CD americano, como no, con temas así country folk, y este lo edita 2 años después, en el 2008. De aquí, que no me di, mirad lo que os comentaba. Un año después, Lullaby, estos son canciones de nana, ¿no? Son nanas, canciones de cuna,
¿Veis lo que os decía? No era broma, ¿eh? Fisher Price. Además es un digi americano y suena súper bestia. Además hay una canción, aunque sea en rollo nana para niños, que es esta de Cowboys Lament, el lamento del cowboy. Esto pega, o sea, entona de una manera que a mí me pone los pelos de punta. Es una pasada, es una pasada. Pero bueno, después del Lullaby tenemos el 2010, que veis aquí ya se le nota a la muchacha, pues bueno, todos los años se nos echan encima a todos, aquí ya está cambiando un poquito, aunque el rollete sea muy así de vaquera, con sus boticas, ¿no? Y esta es la edición deluxe también americana, que era una doble del Sweet and Wild, siempre Sweet and Wild del 2010. Está bien, está muy bien. ¿Veis? Aquí pues las guitarritas son brutales las que toca y está bastante bien. Tenemos la edición normal y la acústica. De aquí creo recordarlo, hablo de memoria, que se hizo un vinilo, pero no lo compré en su momento y ahora ya intocable hasta que lo vuelvan a reeditar y se acabó. De aquí hizo algún rollete como Greatest Hits, que no he tenido ninguno. En 2013 hizo Lady Snow, que sería un segundo de rollo Christmas, que no tengo, y un día que se me ponga a tiro había un digipack, a ver si lo puedo conseguir. Y de aquí al 2015 sí que esto ya, ¿veis? Que tenemos el tema de esto está sin abrir porque soy así, ya sabéis, es un digi, pero este álbum vuelve a estar realmente muy bien. Picking Up the Pieces está muy bien. Desde entonces 2015 no ha hecho nada, estaría bien que hiciera alguna cosa, pero bueno, está haciendo de madre como tiene que ser y está haciendo sus cosas. ¿Veis? Y esto también se reeditó en vinilo, que la verdad es que el vinilo está muy chulo. Los que os gusta tener vinilo, pues perfecto. Si bien es cierto que las fundas las tendría que haber arreglado porque están un poquito mal, y además mira, ostras, se me ha metido aquí el código. ¿Veis? No deja de ser un vinilo normal, ser, está bien. Aquí tendríamos el tema del código de descarga y aquí tendríamos pues las imágenes, ¿vale? de lo que sería la cover, pero bueno, no deja de estar mal. No deja de estar mal, ese vocablo que digo, no deja de estar mal, pues en realidad no deja de estar bien, pero siempre digo lo mismo, ya me entendéis, divagaciones mentales. Y ya está, esto sería la cole y ahora pasamos a lo que os iba a mostrar, porque si no, esto es un no parar, señores, no parar, como siempre comento. Veníamos al tema, mira, el Pieces of You, estos son vinilos dobles, este era el americano, como os he comentado, que os he enseñado, luego se editó en Europa y lo compré. ¿Y por qué has comprado también europeo si ya tenías el americano? Muy fácil, porque este lo hacían los de Music on Vinyl, y Music on Vinyl me encanta como plancha y lo cogí. Tiene los mismos temas, los extras, pero bueno, sí que es verdad que si miráis, pues se nota que el entintado, se nota que la serigrafía cambia un poquito, pero bueno, son cosas que evidentemente no vamos a entrar. Y a lo que venía el unboxing en sí, y vamos a ello porque si no, no acabaremos, lo dicho. Esto sí que era una cosa que quería tener en mi colección, sí o sí, como fuera, y la he conseguido. Relativamente buen precio, teniendo en cuenta que, ojo, lo que os he dicho, esto es Made in Mexico, que aparece por aquí, y la de vinilos en Estados Unidos. Y esta es a modo de agenda, ¿eh? Pues venga, para vosotros, compis, que leña, y sobre todo para mí, porque no quiero abrir. Lo que pasa es que había aprovechado el vídeo, como no, para, pues oye, dar emoción. Y ya que grabo un vídeo, al menos, pues dejar, hacer constatar, dejar grabado en la imagen como... Ya ves tú que el cuterismo, es que soy un puñetero desastre de cuterismo. No estoy acostumbrado. Pero bueno, también lo estoy haciendo así. Aquí no podré salvarlo porque esto se tiene que abrir como un libro. Por lo que aquí no hay tutía. Lo abro sí o sí, se acabó. Pero lo hago con un poco de cuidado porque lo que sí que no puedo hacer o no quiero perder, es evidente, será aquí la sticker, la pegatina, que guardaré con sumo cuidadete. La sacamos así, la sticker que lo guardaré pues con la de los Craft. Y la dejamos a un lado y luego la guardaré junto. Y esto pues mirar, a ver, es que está así como en relieve, es muy guapo la imagen del original. Aquí igual súper jovencita, recuerda que tenía 19 añitos. Esto va así como pegado, esperemos que no. Mira, llevan... Está aquí con cuidadete, porque aunque es solamente un glue, mira, lo haremos girar, os haremos un poco la... Perfecto, ¿veis? Como solo me llevaba un glue aquí en el medio, pues hemos usado un poco la técnica del 360, si diéramos un poco de Snow, y lo hemos salvado. Mirad, no nos pondremos a hablar de lo que muestra, lo podéis ver, está en cualquier página, pero fijaos la cantidad de cositas que incluye. O sea, en el propio álbum aquí ya tenemos ediciones extra, aquí tendríamos demos de temas del álbum o de la época, tenemos alguna versión,
tenemos directos, tenemos outtake. A ver, realmente es una gozada tener todo esto. Si te gusta lo que he dicho, aquí tenemos pues, oye, pues 3 horas largas de Jewel en estado puro con una voz buena. Y esto, pues a ver, sí, está guapo, los colores están chulos. Pues sí, está así como una especie de libretito. Aquí deberían de venir unas imágenes, a ver, con cuidado Jordi. Esto así como si fuera una agendita. Vamos a ver la calidad por fuera. Bueno, igual está hecha en México, esté hecha donde esté hecha. No deja, está bastante bien. Mira esto, mírala. Mírala con su padre. Madre mía, cómo crecemos. Y aquí pues las imágenes, lo que habíamos dicho, en la zona de Alaska, veis aquí ya tocando en bares. Y bueno, no deja de ser así un poquito como reportaje fotográfico, así muy por encima. Mira estas imágenes del piso soy yo. Es una pasada, jovencita. Detrás, mirar, esta es la que no os he enseñado. Me enamoré de esta imagen. Cuando vi esta imagen, esta está en color en el álbum original, flipé. ¿Veis que, oye, a ver, vamos al tema curvas? Es que no hace falta que estéis anoréxicas, mujeres, tenéis que estar normal. Aquí esta chica está normal como está y sale estupenda como tiene que ser. Y cada uno por las curvas que le tocan, punto y pelota. Vale, y ya está. Bueno, aquí la verdad es que ahora sí que se ha puesto delgada. Pero bueno, porque habrá querido, tampoco hacía falta. Pues muy bien. Mira, haciendo que toca el piano, pequeñita. Vale, y en cuanto a lo que son CDs, pues bueno, vendían los 4, vienen muy bien. La verdad es que a veces hay algunas ediciones que esto viene un poco como el culete hablando mal, pero esta está muy bien. Tenemos aquí el relieve que permite que esto dé un poco de elasticidad y además aquí, si os fijáis, hay un 2D, un 3D, nada como lo quieras, que da el espacio, deja el espacio. Como mínimo esto se va a fastidiar. Yo ahora esto lo cogeré y con mucho cuidadito luego le pondré un antiestático o algo, pero como mínimo deja un espacio de 1 milímetro que te permite que por lo menos no friccione. No como las ediciones, tomar nota por favor, los mexicanos ya trabajan mucho mejor que nosotros, ya lo estáis viendo como tiene que ser, y aquí es que somos un puño de desastre haciendo ediciones europeas, da pena, pero esta no da ninguna pena. Así que os la quería mostrar y yo contento, y ahora la gozaré. La había escuchado en plataforma digital, pero ahora lo escucharé pues en sonido digital, en sonido digital, sonido WAV, que a muchos no le gustan, pero a mi oído le llega perfectamente el WAV. ¿Qué quieres que te diga? El WAV es una gozada. Y ahora cuando desaparezca ya lo echaréis de menos ya. Vale, la box de vinilos, pues otra gozada. Lo mismo, esta sí que está hecha en Estados Unidos, pero la repito lo mismo, da igual que esté en México o Estados Unidos, pero esta está hecha en USA, y esta sí que la intentaré por lo menos inicialmente salvarla. ¿Y cómo lo hago? Pues como veo que es una box que se abre hacia abajo, cogemos con cuidadín, metemos aquí el cúter con mucho cariño, con mucha delicadeza, con sumo amor, ran. Y ahora aquí estaba un poco tocadita de una esquina, que es lo que me jode, pero bueno, el envío está bastante bien, ¿eh? Lo que pasa es que una esquinita está un poco tocada. Ahora parece que lo hemos salvado bien, ¿veis? Ya está. Es que el cúter meterlo a saco no, pero meterlo así rollo cirujano sí que se me da bien. ¿Veis? Y aquí pues tenemos evidentemente menos temas, bastante menos temas que los CDs, por eso quería la edición en CD, pero ostras, es bastante heavy, y con algún tema, como habíamos comentado algo, pues veis que no estaba editado. Tenerlo en vinilito, pues sabéis que ahora nos da mucho goce, es muy gomoso, y mirad, ha quedado así. Luego igualmente lo enfundaré en un plastiquete para que no se oxigene, pobre, lo mataré de asfixia, pero así evitaré pues que el cartón, que no deja de ser cartón. A ver, en cuanto a la calidad, el cartón es bastante, mirad, una cosa que no había, sacaremos, ahora mostraremos. Fijaos una cosa, fijaos una caja, ¿vale? A veces hablamos de cómo está hecha la caja. Esto tiene una rigidez, está aguantando 4 vinilos. Pues señores, esta rigidez que tiene esto y tal como está fabricada, creo que podríamos meterle aquí 10 vinilos y sería más dura que muchas de las cajas que editamos por aquí. Pero bueno, ya está, que no vamos a cambiar, que cada uno hará lo que tenga que hacer. Vamos a ponerlo aquí, y en cuanto a la parte posterior igual, es una buena caja, súper rígida y está muy rica. Vale, y los viniletes, bueno, pues ¿cómo vienen? Pues vienen así.
Bien, los viniletes los pondremos aquí para demostrar que la caja rígida y aguanta, soporta el peso. Y aquí tenemos, pues deberíamos de tener, exacto, lo mismo en tamaño, estaba yo enseñando, en un tamaño más grande. Las fotos que las podemos volver a mostrar, con letras, texto escrito por ellas, si habíamos visto antes. Su padre joven al árbol, luego veréis luego la serie de lo mayorcete que está ya, pero bueno, todos nos hacemos mayores. Y aquí pues tiene un poquito de, ¿veis? Imágenes, mirad qué pasada. Qué simpática, ¿eh? Así como gamberreta ella debía ser. Bueno, no la ha conocido, hubiera estado bien conocerla en esa edad, ser de Alaska, estar forrado, tener, no sé si estaría forrado o no, lo desconozco, pero tener unos terrenos por Alaska e irte a buscar a la Jewel para dar una vueltecilla por allí con las vaquillas y los caballitos y ver las estrellas, ¿eh? Tampoco estaría mal ver las estrellas con la Jewel. Pero bueno, no pudo ser, una pena. Nos quedará disfrutar de su música. Y aquí pues mira, han puesto, ¿veis? Las vaquitas, han puesto, mirad qué pasada. Esta imagen no la había visto. Qué gozada. Estaba elástica, ¿eh? La mujer. ¿Veis? Aquí, la misma imagen que hicieron recortando un rollo sábana o así, esta sí que también la había visto, que está muy chula. Y en cuanto a contenido, vamos a ver un poco los vinilos, pero deberían ser todos igual. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H. Están bien numerados, por lo que no es nada difícil cogerlos, perderse. Esto es lo único que no me gusta. ¿Por qué? Porque va directamente aquí al cartón. Esto deja de ser un cartón rígido. Como siempre repito, un vinilo de 180 como es esto, si lo friccionas contra este cartón te lo cepillas. Le pondré un antiestático y punto de pelota. El sopladete este que hago es porque siempre queda alguna rebabilla o una de esto y no acaba de, fíjate, solo de ponerlo ya, es que estos minutos, solo de ponerlo ya te lo cargas. La presentación, hombre, podían haberla hecho un poquito mejor, la galleta es bastante feota, pero bueno, es igual, lo importante es cómo está grabado. Se supone que está bien grabado, luego sale la reseña como siempre, y aquí tenemos el amigo Pieces of You, edición aniversario, muy currada, muy completa, y que como siempre digo, voy a gozar a mi salud, primero, que coño, hay que ser un poco vista, y luego a la vuestra. Las galletas veo que todas son iguales, y los vinilos, pues bueno, también está bastante bien. Lo pondré ahora así, y se acabó la historia. Pues bueno, chicos y chicas y chicos, esto lo decía al principio en mis primeros vídeos. Hola chicos y chicas y chicos, pero lo cambié porque se metieron un poco con ello y claro, hay que arreglarlo. Hay que progresar, hay que madurar, hay que ser algo en la vida, ¿no? Hay que ser algo. Youtuber, eso es lo. Vamos, ser youtuber es lo mejor que puedes dar en la vida, ¿eh? En lugar de estudiar, aprender y yo me das a hablar bien, ganártela como. En fin, nos vamos a ir todos al carajo, ya lo sabéis, pero bueno, no podré arreglarlo. Así que fuera de divagaciones, espero que os haya gustado, que hayáis visto alguna cosa chula. A mí me ha gustado y lo voy a votar. Y si no lo habéis escuchado, sobre todo a la amiga Jewel, echadle una escucha. Si os gusta el rollo folk, el rollo country, vais a llevaros sorpresa. Si no os gusta, no hace falta que la escuchéis. Si os gusta el dance, pues vais al 304 y veis menearse el culete y lo disfrutaréis también. Y si no, pues si os gustan las canciones de Navidad, también las tenéis. O sea que tenéis un poquito de todo. Así que, muchachos, compañeros, resistir, nos vemos en breve. Viva la música, la buena música. Sobre todo la que le gusta a uno, no la que le gusta a los demás. Esto me gusta, os lo muestro. Con un poco de suerte os gusta y si no os gusta, mala suerte. Pero siempre lo que nos gusta. Hasta pronto.